Pues con este, como decía Antonio, ¿no? Esto sirve para abrir la puerta del inversor, ¿no? De poner en contacto lo que serían los emprendedores con y sus oportunidades de inversión con los inversores. Entonces, realmente es un momento casi clave, ¿no? Porque si no se conocen, no genera un primer interés, pues se pierde cualquier tipo de oportunidad, tanto para el emprendedor para ser invertido como para el inversor en invertir en una oportunidad buena, ¿no? Si realmente no llama la atención como debería hacerse, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero en todo esto sería preguntar qué cosas realmente nos hace descartar directamente cuando abres un Investor de cada los pocos segundos, ¿no? ¿Qué es lo que te hace descartar? O bueno, los pocos segundos o cuando hayas leído entero, me da un poco igual, ¿no? Un poco las razones de las cosas que realmente directamente descartáis y no realmente no necesitáis profundizar en saber más con esa oportunidad. Bueno, yo creo que voy en orden. Vamos a hablar con los tres inversores primero, ¿no? El orden que lo estoy viendo aquí en pantalla, pues Raquel, si te parece, Pues, empiezas. a ver, para descartar así rápido, realmente nosotros en Draper, que solemos invertir principalmente en software y no invertimos en producto físico, es cuando no encaja con tesis de inversión. Con la tesis de inversión eso es como muy fácil, ¿no? Es cierto que no nos gusta descartar muy rápido. Siempre intentamos leerlo de principio a fin, porque ha habido veces, o sea, porque no queremos que se nos escape, ¿no? Ninguna inversión, que a veces dices, uy, aparentemente no encaja, pero, pero tiene que ser muy obvio para que lo descartemos así muy rápido solo con un deck, ¿no? Entonces lo que estás diciendo es que sí que trabaja, entonces todos los inversores que recibís los leéis o intentáis leerlo concienciadamente antes de descartar. Pues, a ver, lo que hacemos es, al final, cada uno recibe el Investor Deck del equipo, tenemos en el equipo de inversión, somos 5 personas, y al final cada uno lo lee y lo que sí que hacemos siempre es compartirlo. Tanto para decir por qué lo he descartado, como para decir, oye, aquí tengo algo, creo que tengo algo, ¿no? Entonces siempre a mí me gusta decir que utilizamos la inteligencia colectiva y entonces siempre tenemos unas notas mínimas de, mira, este lo voy a descartar por esto y esto. Y si todo el mundo dice, pues mira, sí, tiene sentido. Luego está la parte del antiportfolio, bueno, pues que se nos puede escapar. Pero en principio sí que nos gusta compartirlo en equipo, eso sí. Pues ahora te preguntaré más razones por descarte, pero vamos así con Nacho y quitándolo la parte de que obviamente tiene que encajar con vuestra tesis de inversión. am, ¿Cuáles suelen ser las razones principales por las que descartáis entrar en más profundidad en una oportunidad de negocio cuando recibís un investor? Pues en mi caso depende de con quién esté analizando el deck y para quién. Es decir, si es para uno de mis vehículos de inversión o es para mi patrimonial. Si es para invertir yo como business angel, lo primero que descarto es el peso. Es decir, si veo que tiene más de 10, 12 páginas, directamente no lo miro. Por falta de tiempo y porque posiblemente me aburra. Si es con uno de mis vehículos de Pinama, como eso va por un proceso más automatizado con un CRM, ahí sí los analistas lo que hacen es, bueno, ya la herramienta directamente te descarta todo lo que está muy fuera de tesis, a no ser que haya venido referido por alguien e incluso estando fuera de tesis, porque la herramienta te permite tener un referido, nos obligamos a mirarlo, pero depende mucho de cómo invierta. Principalmente en vehículo por tesis, a título individual por peso, si lo puedo decir. Y para Que parece profundizar duro, sobre ¿no? el tema Parece de... duro, pero es que es imposible, de verdad, que cuando recibes tantísimo deal flow, y es verdad, es un error muy común de mucha gente que quiere transmitir muchas cosas y yo he visto decks en Word de 20 páginas o 25 páginas en Word. O sea, eso es infumable. Y la verdad es que cada vez se ve menos, pero sigo viéndolos y claro,
luego los encuentras por los eventos y te regañan los emprendedores. No me has dicho nada porque me has descartado el deck. Por peso, ¿no? Y cuando dices por peso, puede ser más largo, pero si es liviano en texto, pues entonces sí, o directamente a partir de 15 slides ya Sí, no, vamos a ver, lo del peso es un poquito es relativo. irónico, pero es verdad que si tiene muchas más páginas y le haces un visionador muy rápido con el scroll y ves que eso es infumable, no continúas. No continúas. Si ves que tienes, sobre todo en las tres primeras páginas, si ves que te llama la atención, es como cuando un emprendedor en un Investor Day o en un Demo Day, pues el primer minuto, si no lo aprovecha, posiblemente tu mente haga brrr, te desconectes y no consigas. O sea, ese primer minuto, esas tres primeras slides son claves. Hugo, por favor, cuéntanos tus impresiones sobre esta parte del descarte. Mira, pues nosotros lo que tenemos una característica que nos hace un poco diferentes y condiciona nuestra operativa es que no tenemos una tesis cerrada. Tenemos una tesis relativamente abierta, tanto regional como sectorial, como por fase. Entonces, eso al final es un mar difícil de navegar y para ello lo que hacemos es apalancarnos mucho en la calidad de la gente que nos refiere a las oportunidades y hacer mucho deal flow proactivo. Y para eso tenemos nuestra propia tecnología por detrás que utilizamos para rankear las distintas cosas que vemos. Entonces, en general, el deck nosotros lo utilizamos sobre todo digamos, como inicio de una conversación cuando el referido es de una calidad alta, ¿no? Pues alguien te presenta una oportunidad, lo primero que dices, déjame ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Y aquí me gusta siempre, yo creo que lo resume bien lo que decía Nacho, es ponerte casi te decir en el lugar de un consumidor y decir, lo que te mandan, ¿te llama la atención o no te llama la atención? Normalmente menos es más, una cosa más cortita te permite empezar que decidas dedicarle tiempo. Si es mucho, pues como cuando te llaman para hacerte un cambio de proveedor de telefonía, pues dices, no me interesa, claro, esto es muy un rollo, ¿no? Entonces es lo primero. Lo segundo es ver, oye, ¿esto por qué me llega a mí, no? Pero bueno, si el referral es bueno, pues en principio eso ya se resuelve, ¿no? Lo tercero es intentar ver el balance entre cáscara y sustancia, ¿no? Cuando ves que un deck tiene el 80% de números de mercado que están procesados y vuelto a procesar y que en el fondo de lo que están haciendo ellos es muy poquito, eso es una señal muy, muy mala. Y también cuando ves que hay muchos triples. Entonces yo te diría que en nuestro caso el deck es una herramienta útil para centrar el tiro de la conversación y ver si merece la pena que las dos partes dediquemos tiempo a algo, pero cuanto más incisivo, o sea, cuanto más al punto y a la esencia vaya, mejor. Y cuanto más se vaya por los lados, aumenta la probabilidad de que digamos, no, esto no es para mí. Y el ser humano cuando se forma una opinión luego es difícil deshacérsela. Aunque haya motivos objetivos, pero sí, esto es muy interesante, y dice, ya, pero no me llamó la atención, no es una temática en la que esté interesado o no, cortas inmediatamente. Eso es cierto. Queremos ser objetivos, pero la primera impresión luego es complicado. Bueno, sí, somos personas, ¿no? La primera y luego, pues, y la segunda, ¿no? También, no solo la primera. Entonces, normalmente funciona hacia lo negativo, además. Entonces, remontar una opinión o una imagen negativa siempre es más difícil que descreditar, ¿no? Una imagen positiva. Entonces, el investor de cómo va a ser la primera aproximación tiene bastante más importancia de lo que a lo mejor en un principio se piensa, ¿no? Yo creo que no solo y ahí entraremos cuando empezamos a ver un poco, que me gustaría preguntaros también sobre más usos o si se va más allá de simplemente la primera toma de contacto, pero sí que creo que como ha mencionado Hugo, ¿no? De la información que se trabaja ahí, se expone ahí, es muy importante. Yo lo que sí creo y sobre todo trabajando sobre el libro y intentar transmitir que poner en un Investor Deck, la verdad que para trabajar bien en el Investor Deck tienes que pensar muy bien todo tu empresa y qué es lo que realmente es importante y qué no, ¿no? Entonces creo que es elaborar un Investor Deck, la verdad que es un ejercicio buenísimo para
para un equipo fundador, para que se aclaren bien sus ideas y tener claro lo que se tiene que transmitir. Pero fíjate, Iván, si me permites, yo creo que un buen emprendedor debería diferenciar, incluso tener dos tipos de investor deck y dependiendo a quién se lo vaya a entregar, sea de una manera u otra, porque como decía antes, no es lo mismo entregarle un investor deck a un business angel que a un VC. ¿Por qué? Porque el VC tiene sus equipos de análisis y sus herramientas, que el análisis del deck es muy diferente a un business angel. Un business angel lo que tienes es que de alguna manera contarle un storytelling para que realmente se enamore de tu idea de una manera muy diferente a lo que una lista de un VC lo va a percibir. Entonces yo incluso recomendaría o sugeriría a un investor deck que haga los deberes a quien va, para que no tenga un investor deck para todo el mundo y que lo lance como si fuera munición pesada, sino que realmente haga sus deberes y vea a quién se lo va a dirigir y que lo cambie, porque es que es muy diferente la visión de un inversor individual a un fondo. Sí, bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Otra cosa es saber qué es lo que va a querer ver uno o otro, ¿no? Porque ahí también en otros debates, ¿no? Sobre este mismos temas, hay inversores que son más financieros, otros que son más marketing, etcétera. Entonces, sí, pero somos personas, Iván, y la conexión emocional es indudable por muy financiero que seas. Y si te ganas esa conexión emocional y esa historia al principio, pues tienes mucho ganado si es un inversor individual. Y tu experiencia, Elisa, tú, bueno, ya llevas muchos años emprendiendo con y sin inversores. Has levantado varias rondas, ¿no? Eso significa que habrás recibido muchos nos, ¿no? Y muchos descartes. Cuéntanos, a lo mejor, en tu opinión, qué es lo más importante a la hora de abrir puertas, ¿no? Y el uso del Investor Deck para ese fin. Yo creo que en grupo serían dos cosas, en mi opinión, personas y ROI, ¿no? Al final un inversor quiere un retorno sobre su inversión. O sea, y entonces, en personas, para mí sería primero, ¿está comprometido el equipo? O sea, a mí no me vale un equipo que luego a la vez esté haciendo 1000 cosas, no, estás comprometido tú mismo, estás apostando por tu proyecto. Lo segundo, es un equipo en verdad, saben trabajar juntos. Y lo tercero, para mí, sería por qué han elegido ese proyecto, que está muy ligado con lo que decía Nacho, ¿no? O sea, cuál es el alma de ese proyecto, por qué hacen eso y no otra cosa que les ha llevado a eso y más allá de la idea de, oye, pues tengo un perrito y tengo la necesidad de no sé qué, ¿no? ¿Sabes? Conocen el mercado, tal, o sea, para mí, equipo, eso, ¿no? El por qué, que somos un equipo de verdad y que somos dedicados y que nos vamos a dedicar a este proyecto en cuerpo y alma en los próximos 5 o 10 años de nuestra vida, es muy importante. Y luego, para mí, otra cosa fundamental que veo que no hay en muchos decks y que siempre luego al final el inversor te lo pregunta es el ROI, ¿vale? ¿Y yo cómo voy a sacar dinero de esto, no? ¿Cuál es tu plan después? Pues tienes que decirle, oye, pues mi plan es vender a los 5 años, a los 3, a los 7. ¿Y a qué tipo de compañía? Pues vendería a este tipo de compañía porque se dedican a esto y a esto y más o menos operaciones similares en el mercado con esta facturación y este EBITDA se han vendido con este múltiplo. Yo creo que, a ver, aunque muchas veces es un poco así, pero tienen que ver que hay una intención de extraer un beneficio de esa inversión en el corto, medio plazo o largo, según el tipo de inversor. Pero creo que son inversores por algo. Muy bien, pues yo creo que ya has identificado tres cosas que crees que son importantes de destacar. Vamos a escuchar los inversores lo que realmente buscan, ¿no? En este evento. Entonces, si quieres, vamos un poco al revés que la última vez, Hugo. ¿Qué es lo que buscáis vosotros en un inversor? Entiendo que muchas cosas, ¿no? Pero si tienes que destacar una cosa que realmente estáis buscando en esos inversores para tener esa siguiente conversación, ¿cuál sería? Bueno, lo primero es enterarme de lo que están haciendo. Porque a mí me alucina, la verdad, cuando la gente se pone a dedicar muchísimo esfuerzo, y además que sé que es muchísimo esfuerzo, porque eso es lo más complicado. Dedican muchísimo esfuerzo a traerte muchísimos datos macro, a contarte lo que hace una empresa más grande que ellos, o a contarte por qué tienes que decidir, o a contarte cosas que no controlan ni ellos ni nadie, porque no sabes lo que va a pasar dentro de 7 años. Y sin embargo no te cuentan lo que están haciendo. Y eso es importante, ¿no? Es importante porque, primero, si yo no sé lo que estás haciendo, no sé si me interesa o no, por más números que me des macro. Y segundo, porque si yo soy un cliente, asumiendo que
que en parte es cliente en el sentido de que eres proveedor de dinero, ¿no? Y si contigo no son capaces de llegar a esto, ¿no? Pues con un cliente, ¿cómo van a ser, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy relevante centrarse en lo que realmente es importante. Lo importante es empezar en lo que es lo que haces, ¿no? Y crear una narrativa sólida. Y ahí creo que es muy importante tocar con la emoción, ¿no? Porque este foro que va dedicado, entiendo, sobre todo a emprendedores en fases tempranas, en las fases tempranas es todo emoción, es todo ganas. Realmente, digamos, base financiera para tomar las decisiones hay muy poca o casi ninguna, ¿no? Y eso los inversores que tienen experiencia lo saben. Y como lo saben, pues directamente lo construyen desde esa base, ¿no? Con lo cual, si un inversor con experiencia le quieres abrumar con datos financieros, creo que consigues justo lo contrario. Y si es un inversor que no sabe, pero que tiene capacidad financiera, pues volvemos a lo mismo, le toca también la emoción, ¿no? Con lo cual, en cualquiera de los casos, yo creo que tener una narrativa sólida que esté basada en datos reales, eso sí, es decir, que esté basado en hechos, en evidencias, en datos reales, y posicionarte, tener una narrativa sobre lo que haces, sobre por qué lo haces, sobre por qué es una buena oportunidad de negocio y por qué tú eres una buena persona, un buen equipo para llevarlo a cabo. Y esto también me lleva a una cosa que no me gusta en los decks, que es cuando empiezan a caer las flores, empiezan a florearse las últimas slides del deck. Yo tengo un equipo muy experto y muy bien posicionado, rodeado de muchísimos advisors y tal. Entonces, está muy bien, digamos, aportar confianza al inversor que está mirando el deck, pero está todavía mejor si esa confianza se hace sobre la base de las evidencias y no de los logos y de los ¿no? Entonces, a mí personalmente ese es un estilo que me gusta y en general yo creo que los emprendedores los emprendedores de éxito suelen tener una capacidad comercial relativamente alta, muchos, ¿no? Y esa capacidad comercial también hay que plasmarla en el deck. Y a veces menos es más, y hacer una buena narrativa basada en hechos y posicionándote, creo que es una buena forma de hacerlo. Y Nacho, en tu caso, ¿qué es lo que más destacaría sobre lo que buscas en el Investor Deck? Pues sobre todo, como dice Hugo, claridad, porque hay muchas veces que falta claridad en los decks. Yo encuentro muchas veces demasiado tecnicismo. Date cuenta que los inversores no sabemos de todo. Es decir, somos personas normales, que hay veces que nos cuesta mucho saber qué nos están enseñando. Entonces, aterrizar esas ideas un poquito a un idioma más claro. Incluso voy más allá. Fíjate, últimamente cada vez veo más porcentaje de decks en inglés. Y yo creo que es un error. Sobre todo es un error en etapas tempranas donde no todo el mundo tiene por qué saber inglés y sobre todo hay demasiado tecnicismo que no sabes traducirlo y eso te puede de alguna manera desincentivar al inversor y dejarlo de ver. O sea, creo que es una falta de oportunidad del emprendedor el no clarificar si vas a un mercado español en etapa temprana y lo normal es que los primeros que ataques sean o redes de Business Angel o clubs de inversión o Business Angel o VCs que sí suelen estar más preparados en temas de idiomas y que lo pueden entender mejor, pero posiblemente incluso, aunque tenga gente que es casi bilingüe, puede llegar a no entender bien en idioma inglés. Entonces, no lo entiendo. De verdad es una cosa que parece que le dan como más prestancia si lo hacen en inglés o como que ya están demostrando que quieren ser más internacionales, pero para mí es un error. Y destacaría pues esa la claridad y en pocas slides. Cuanto menos texto, mejor. Que sea muy visual, no más de 8 o 10 slides y sabemos qué tienen que tener esas slides, es decir, el problema, solución, mercado, algo de financials, el equipo, qué va a hacer con la ronda y no mucho más. Y lo que tiene, o sea, el deck lo que tiene que conseguir es llamar la atención al inversor para que tengas una segunda ronda, una segunda oportunidad para realmente extenderte y hablarle de ello. O sea, tú tienes que impactar en poco tiempo, porque es el poco tiempo que podemos dedicar a un deck. Ya profundizaremos en los financials, en las métricas, cuando realmente nos haya despertado ese interés. Le hayamos llamado para tener una segunda o tercera oportunidad y ahí es donde realmente ya lo tiene que echar todo. Pero al principio es, bueno, pues en muy poco tiempo enamorarte, conseguir sacar esa segunda entrevista y no te descarten por aburrido, porque no lo entiendas, por infinidad de causas que pasa muchas veces siendo buenos negocios, por esas pequeñas temas, pues que descartas cosas que luego son buenas.
No, la verdad que sí estamos hablando de hacer distintos decks y estoy de acuerdo, dependiendo de a quién vas dirigido y a lo mejor incluso la ocasión, ¿no? O cómo has llegado a ese inversor, ¿no? Pues también puede tener una influencia en si le mandas con algo más de detalle, menos detalle, te puedes tener uno más corto, un poco más largo, pues no tener No, dos, uno en inglés y otro en español. Si vas a mandar a alguien que claro, sea español, pues mandarlo en inglés parece casi una falta de respeto, ¿no? o sea, Incluso, ¿no? Que no tiene sentido. No. yo soy un claro ejemplo que yo chapurreo el inglés. A mí me cuesta leer un deck que viene totalmente en inglés. Cuando yo invierto a título personal, pues es que me desimplo. Pues creo que es una oportunidad que pierde el emprendedor. Y yo creo que el emprendedor, bueno, creo no, el emprendedor, el 99,9% de las veces su idioma materno es el español, le costará mucho menos hacerlo en español. ¿Por qué lo haces en inglés? Es que no lo entiendo. Raquel, supongo que recibirás un montón de decks en inglés. Sí, Pero de bueno, hecho la mayoría, pues, pero bueno, en este caso nosotros al final, no, para nosotros por ejemplo sí que, o sea, sí que es importante porque creo que al final, bueno, pues al final hay que invertir globalmente, pero entiendo lo que dices, Nacho, que al final hay que saber a quién va dirigido, incluso eso, enviar los decks habiendo estudiado también a qué inversor va dirigido y enviar decks a los inversores que pueden encajar, ¿no? O que lo que pasa es que yo estaba pensando cuando, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dice Hugo de, pues, es que al final tiene que tocar la emoción porque estamos invirtiendo en personas, somos etapa temprana, pero claro, yo realmente cuando recibo un deck, para mí es muy complicado. Sé quién hay objetivamente detrás, ¿no? Pero realmente toda esta emoción o saber si el equipo, pues eso, pues no sé, hay un líder claro, bueno, pues un poco todo lo que nos interesa, ¿no? Cuando elegimos a una startup para invertir. Realmente eso para mí yo lo veo en la primera reunión, aunque sea online, cara a cara. Entonces, para nosotros el deck como documento, ¿no? Es para saber si lo que estoy recibiendo es invertible o no. Entonces, también me gusta que me hablen de producto para saber en dónde lo encasillo, qué hace, tal. Pero una cosa, como si dijéramos, básica para, bueno, para decir, vale, ya sé que está trabajando en este sector, una solución tal, pero sí me gusta saber encajar a la compañía en... Porque claro, yo recibo decks de startups que están premercado, pre-revenue o gente que busca 2 millones, o sea, entonces a mí, por ejemplo, esos decks que al principio hay unos highlights, ¿no? Y dice, mira, yo estoy y te ponen 6 puntos de, pues, un poco de tracción, en qué año se construyeron, qué tal, si son SaaS B2B, es como que, uy, pues ya me coloca, ¿no? Ya sé en qué etapa están. Entonces, a mí eso sí me gusta mucho. Luego sí, el equipo, claro, el equipo que hay detrás bien, pero en un deck es muy complicado transmitir quiénes son. Sí, pues está el logo, está quien ha hecho, pero es muy difícil. Entonces, yo creo que porque nosotros lo natural es eso, pues enviar el deck es, por eso yo creo que cuando recibes un deck de alguien de confianza, de un coinversor, esa parte de, oye, el equipo es bueno, hay algo bueno en esto, eso ya lo tienes. Entonces, bueno, pues sí, ves lo que hace y dices, bueno, sí, yo la verdad que de los decks que recibo de inversores, si encajan en mi propuesta, o sea, si es que no encajan que dicen, no, es que mira, es que vende naranjas, pues pero vamos, si lo recibo de un coinversor, es que sabe que me va a gustar. Entonces, casi siempre, el 99,9% de las veces, sí que hago una first meeting. O sea, sí o sí. Aunque sea media hora. Porque necesito ver la cara que hay detrás y decir, joder, este tío es un líder nato, tiene carisma, ¿no? Para mí es importante que tenga carisma la persona que lidere. Entonces, transmitir carisma en un deck es muy difícil, ¿no? Entonces, yo los decks que vienen de gente que me conoce, de inversores y tal, eso casi siempre lo vemos. Y luego, los decks que vienen por la web, pues ahí entra el, pues efectivamente, que tenga, que tus mejores golpes, no siempre decimos, ¿no? Que lo importante venga al principio, ¿no? Como decían antes, pues en las 2 primeras páginas. Nosotros nos fijamos, sí es verdad que los decks suelen hablar mucho de producto, mucho de hago esto, mucho, y se pierde para mí la parte de tracción, que dice, bueno, pues no tengo mucha tracción, vale, pero ¿has hecho algún caso de uso? Pues pónmelo, ¿no? O sea, ponme cómo está funcionando tu
tu startup en el mundo real, ¿no? O sea, en el mercado. Entonces, eso por ejemplo, para nosotros es importante. Pues nos estamos quedando un poco sin tiempo. A mí me gustaría saber si el Investor Deck vale para algo más que simplemente abrir la puerta, sino luego después si se usa como guión o se profundiza en algunos aspectos. Pero me gustaría dar paso, participar y tener la oportunidad que tenemos aquí, una emprendedora que ha hecho varias rondas, para que ella haga la última pregunta. Y como emprendedora, Elisa, ¿qué es lo que quieres saber? Que ahora tenemos aquí a 3 inversores que nos van a decir la verdad y nada más que la verdad, ¿no? ¿Qué pregunta les harías? Uf, qué pregunta tan complicada. Pues un poco andando, me ha hecho pensar, Raquel, que no sé si sería lo que estábamos buscando, pero me he quedado pensando en el tema de la comercialización, ¿no? Vale, sí, cómo vamos a, digamos, obtener ingresos, ¿no? de nuestra idea de negocio. Entonces, ¿cómo de importante es para vosotros el que la compañía esté ya generando ingresos y cómo de bien planteada tenga esas vías de comercialización? Pues es que depende un poco de la etapa. Yo lo que digo es que, claro, al final tú tienes que levantar inversión habiendo hecho poco, luego más. Claro, cuanto más tracción tienes, más fácil tienes esa parte, ¿no? Pero lo que yo digo es que mucha gente tiene poco, pero ese poco no lo pone. Porque se pone en mercado, se pone en algo, se pone en tal, en métricas, perdón, no métricas, en datos de tal, en productos, y se olvida de lo poco que ha hecho, que ha hecho un proof of concept con no sé quién y ha hecho unos resultados, pues ponlo, porque es importante. O sea, al final lo que más cuesta es traccionar y muchas veces el deck para mí se queda falto de esa tracción. No, y sobre todo el que no pone esos datos es porque la valoración es tan alta y tiene tan poca atracción que no puede justificarlo. Pero si todo tiene una correlación, hay que ponerlo. Porque si estás traccionando muy poquito, pues tu valoración está acorde, pues ¿por qué no ponerlo? Claro. Si es que al revés. Lo raro es cuando ponen valoraciones disparatadas y cuando rascas un poquito te das cuenta del por qué no han puesto esa tracción, porque no la tienen. Entonces es cuando le preguntas, bueno, ¿y en qué te basas? Entonces ya empiezan a tocar el violín, intentan justificarlo y pasa lo que pasa. Hugo, vosotros, ¿qué nos podéis decir sobre la importancia de la atracción? Depende del sector, depende del producto, depende del equipo. Hay equipos con productos que sabes que se van a vender, o sea, sabes que si sales a la calle al colegio con pasteles, sabes que los van a comprar los niños. Y hay gente con capacidad de poner las cosas, de generar, o sea, depende de la capacidad de ejecución del equipo y depende digamos, lo creíbles que sean los canales, ¿no? Hay conceptos, o sea, hay equipos que no han probado esa capacidad de ejecución y canales que son difíciles de poner en valor y, por tanto, si no ves tracción comercial, nosotros no hacemos nada. Ejemplo, en categorías de consumer, por ejemplo. Las categorías de consumer son canales muy competidos, productos que a veces son diferenciales, pero de posicionamiento, de marca, muy difícil, y entonces en ese caso tienes que ver que realmente lo están haciendo. Y luego tienes, por otro lado, determinados productos que sabes que porque has hablado con 1, 2, 3, 4 clientes que dicen, si tuviera esto aquí mañana, lo compraría. Y si tienes un equipo con capacidad de ejecución lo puedes conseguir. Entonces, depende, pero como regla general, diría que es relevante la atracción. Y si no existe la atracción, por lo menos tiene que haber claridad de esto, cómo se distribuye y qué tiene que pasar para saber si este canal funciona o no funciona. Entonces, en general, lo que sí que valoro mucho en el deck siempre es que no te hagan perder el tiempo y que sea el inicio de una conversación de alto valor entre futuros socios. Pues todo lo que sea centrar el tiro en eso y no tocar el violín, no irse por los lados, ir directamente al punto, todo lo que sea eso es fenomenal. Y si no hay tracción, pues no hay tracción, no pasa absolutamente nada. Pues que si no tienes tracción en un sector que es competitivo, que es muy competido, pues hombre, al final acabas reduciendo la pregunta del inversor en torno a tu capacidad de ejecución, ¿no?
Y en ese caso, pues no tiene sentido darle muchas cifras de mercado. Es más, mejor que vayas tú y hables con el inversor y lo convenzas día a día. Y a veces el deck tiene que ser también dinámico porque entras en contacto inicialmente con alguien, pero o lo vas siguiendo en el tiempo. Pues tienes que mostrar esa foto, que no sea una foto fija, sino una foto de evolución, ¿no? Muchas gracias. Yo me quedo como ha salido el tema de tracción y además has mencionado la capacidad de ejecución. Yo creo que para cerrar esta mesa me gustaría comentar algo que me quedó mucho, que es compañero de Raquel, de Enrique Penichet, cuando estuvimos hablando porque le tocó a él la parte de tracción en lo que es el ebook. Y decía que la atracción lo que demostraba era la capacidad de ejecución del equipo. Entonces, es que nunca lo había pensado de esa forma, ¿no? Entonces, y eso va como lo que dice Nacho, ¿no? Aunque hayas hecho poco, pues ese poco te muestra un poco la capacidad del equipo. Entonces, bueno, pues yo creo que yo lo que recomiendo ahora siempre a los que preguntan la parte de tracción es que si tienes poca tracción, porque todavía estás en esa, lo que tienes que demostrar es que qué cosas habéis hecho que demuestra que el equipo realmente es capaz de hacer grandes cosas y a lo mejor viene en la parte de antes de empezar el emprendimiento porque has hecho cosas muy importantes, ¿no? En tu Sí, tu pasado aquí yo sí que... profesional, ¿no? Entonces, Sí, perdón. Aquí un punto que sí que quería resaltar es que muchas veces como emprendedor te encuentras en una situación de chicken and egg, ¿no? De que empiezo antes el huevo o la gallina. Y ahí lo que yo creo y mi recomendación siempre, porque yo soy un emprendedor del Venture Capital, que he creado una gestora, he levantado 4 fondos y empezar es muy complicado y a veces es una cuestión de masa crítica. Es decir, no puedes empezar con un fondo de 4 perras porque no eres capaz ni siquiera de pagarte estructura, salvo que sea un hobby para ti, ¿no? Y lo mismo pasa con los emprendedores, que es cuando están dinero para crear tracción y tracción para captar dinero. Y en esos casos muchas veces se enfrentarán al dilema de que tendrán que enfrentarse a la realidad de que tendrán que ver si son capaces de generar evidencias y tracción sin dinero o con muy poquito dinero y tendrán que enfrentarse a esa realidad. Y creo que es mejor enfrentarse a esa realidad y abordarla directamente que no alargar una agonía, a veces intentar volver a dar una vuelta al deck y otra vuelta al deck y otra vuelta al deck. El problema no está en el deck, el problema está en lo que hay de subyacente, ¿no? Y eso sí que es digamos, lo que yo diría no un consejo, pero sí un poco una guía que yo creo que es muy relevante. Es reconocer esta situación lo antes posible y no intentar irse por las ramas cuando la encuentres. Pues muchas gracias a todos, Raquel, Nacho, Hugo, Elisa. Gracias por participar y bueno, vamos a cerrar el debate sobre el Investor Deck y nos vamos a la siguiente.